Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esto es un amplificador de audio mono. No es muy potente, tengo que decirlo, ni siquiera entrega 1 vatio de potencia. Pero a la vez es un proyecto súper chulo y que además os voy a dejar en la descripción del vídeo todo lo necesario para que vosotros lo podáis replicar. Lo que es el circuito impreso, lista de componentes, todo. Así que adelante. Lo primero, eso, la plaquita. Ya sabéis, yo siempre trabajo con JLCPCB, así que si os interesa, pues ahí podéis hacer el pedido y si no, pues lo pasáis a ácido o lo que vosotros queráis. Los componentes súper sencillos de conseguir resistencia, condensadores y lo más complicado que tampoco es el circuito integrado, el LM386, que es un amplificador de audio. Es bien básico y seguro que lo vais a conseguir, pero es proponer un problema al proyecto. Si conseguís inicialmente encontrar ese integrado, el resto de componentes, lo dicho, muy sencillo. Todo está alimentado con 9 voltios, o sea que por ahí tampoco tendremos problema. Y una cosa que siempre aconsejo es utilizar zócalos, así para poner y quitar los integrados es mucho más fácil. ¿Dónde vamos a ubicar todo nuestro circuito amplificador, altavoz, el jack de 3,5 hembra, la batería? Pues en este trocito de madera. La verdad es que ha quedado súper chulo, no voy a negarlo. Bueno, es un diseño propio, realmente lo puedes poner en cualquier sitio, como si lo pones en una caja de cartón. Pero bueno, creo que este diseño le da un toque especial y además queda súper elegante. Así que bueno, aparte de poder escuchar tu musiquilla y tal, eso sí, como he dicho antes, no a un volumen exagerado ni con una calidad brutal. Pero oye, mucho mejor que cualquier altavoz incorporado de cualquier smartphone, por muy caro que sea, siempre te va a dar bastante más volumen. Ahí hemos visto cómo he acomodado o presentado todos los componentes que van a ir alojados en la madera, y para darle un toque especial, camfor es betún de este para los zapatos, y con una bolita de papel de aluminio le damos brillo. Queda súper chulo, además súper barato. Vamos a empezar a poner los componentes cada uno en su lugar. El jack hembra de 3,5 que va con silicona caliente, el potenciómetro, como el agujero iba justo, ha entrado a presión, pero aquí en el altavoz sí que vamos a poner un poquito más de silicona caliente. Y por último, lo que es la plaquita. Esto entra un poquito a presión puesto que hice una ranura, y las soldaduras. Como es mono, simplemente lleva la masa y el canal, o sea, es bien sencillo. Si quisiéramos hacerlo estéreo, bueno, pues podríamos hacerlo, pero tendríamos que duplicar la plaquita. Cada plaquita sería para un canal, pero que se puede hacer igual, o sea que no habría problema. Pero en este caso, bueno, yo lo he hecho mono. El altavoz, nada, bien sencillo, sí, creo que es de 2 vatios o así, y como realmente no genera ni uno, va por encima de sus posibilidades. Y el adaptador o el conector para la batería de 9 voltios, así que ya está, todo terminado. Ah, bueno, y un taponcito de, no sé si era de un yogur o bebida así de estas chiquititas, para el potenciómetro, que quede chulo. Alimentamos, en este caso no tiene interruptor porque la propia batería nos va a servir como interruptor. Ahora simplemente resta irnos al T01 y ver cómo suena. El proyecto está testeado por mí, o sea, diseñado, probado, y podéis replicarlo porque va a funcionar.